bien, regresamos del otro lado del río aquí con el amigo Cicerón, porque está muy interesante lo que está platicando acerca de sus proyectos. sus proyectos, ¿no? Y sobre todo del Río Grande, que nadie toca ese tema del Río Grande. Todos hablan de lo de la tierra, pero menos para allá, ¿no? Sí. Y de veras que yo me gustó mucho. Yo una ocasión lo oí todo tu disco, ¿no? Y todas esas cosas, ¿no? Y al final platicas cosas que pues no hemos dicho. Y los textos que te dio el ingeniero Mario, don Mario, como decíamos nosotros aquí, don Mario, cuando venía a la casa, él tenía unas pláticas muy interesantes. O sea que dejabas de hacer lo que estabas haciendo, pero estás escuchando lo que te estaba platicando, ¿no? Y una de esas cosas me gustó mucho cuando él venía con su altero de hojas que estaba haciendo el diccionario chiapaneca, ¿no? Y como dicen pues que en su casa había mucho ruido, pues, se venía aquí porque estaba solo mi papá, ¿no? Y ahí platicaba. Y empezaron a hacer un montón de pláticas muy bonitas y de repente yo me aparecía y lo que tú comentas me trae muchos recuerdos, ¿no? Porque él era un tipo que te platicaba y no te dejaba que te salieras, ¿no? Y si tú le preguntabas, te lo contestaba y te volvía a meter en su rollo, ¿no? O sea, era un tipo que tenía muy buena plática, ¿no? Sí, y era una biblioteca, ¿no? Sí, la verdad, sí, ¿no? Y sí, así es. Y me imagino que todavía te quedó más textos de él, ¿no? ¿Cómo no? Aquí la relación cultural del pueblo, a nosotros que nos gusta la música, en el caso mío, la música y el arte, pues realmente hay mucho por hacer, ¿verdad? Sí. Y la verdad, esto no se acaba, pues, o sea, el pueblo está vivo, siempre está vivo. Chiapa de Corzo tiene cada rincón, ¿no? Y hablábamos del río, bueno, el río es fundamental, sí, ¿no? el proveedor de todo, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta, lo que yo trato de hacer es un poco más el reflejo cultural llevado a la música, ¿no? No la música vista desde la propia música, ¿no? Sino cómo habla la música, pero también cómo juega un papel importante la música en el bagaje cultural, ¿no? Donde se mueva, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ahí está la esencia mía, la de ustedes, ¿no? Todos. Y si queremos hacerlo universal, pues tenemos que hablar de ella, claro, ¿no? Decir que nuestro río es tan importante, sí, aunque atraviesa muchos pueblos, pero no, incluso acá mi papá nos platicaba que cuando era la zona, bueno, el único lugar para comerciar, pues la única vía para comerciar era para Cala, pues era el río, pues era por allá fluvial. Entonces habían unos canoeros pues extraordinarios aquí en el barrio, y también los de Acala, ¿no? Eran extraordinarios canoeros. Incluso él se iba con su cargamento de zapatos en una canoa enorme, pues, porque no sé cuántos pares de zapatos llevaba, sí, empachaban las. Y aparte de él, iban otros comerciantes, la familia de mi mamá, y creo que por ahí se conocieron ellos dos, porque mi abuela era vendedora de jocotes y de todo eso. Comidera. Entonces, era comidera también, entonces llegaba a vender a Cala, entonces por ahí se iban, y dice que era un montón de gente. Y era muy importante el transporte fluvial de entre Acala y Chiapa de Corzo, el comercio, que incluso aquí en la casa, un tiempo quedó como una especie de posada. Llegaban las canoas y ahí se quedaban pues en la orilla del río, porque pues no había malecón, no había nada, no había un callejón nada más, y entonces se quedaban ahí. Entonces pues nos platicaba de los nombres de todos los canoeros, ¿no? Porque incluso le decían el boga y el remero y no sé qué tantos, pues cada quien tenía su actividad dentro de la canoa. Y lo que sí me acuerdo, y creo que nos acordamos todos, era que las canoas eran enormes, muy largas, eran muy grandes y muy anchas, ¿no? Entonces ahí cabía todo el comercio, y nos platicaba de cómo le hacían en una parte que no sé cómo se llamaba, Chagüí, que era muy correntoso. Entonces dice que ahí se tenían que bajar para que nada más el canoero con la carga siguiera y su boga, y ellos caminaban por la playa y ya los encontraban más adelante, ¿no? Para que pudieran continuar con el viaje. Se volcaban. Y de regreso igual. Entonces, pues es muy importante toda esa relación que tenemos con nuestro río, como dices, ¿no? Y hace poco estoy platicando con unas personas de allá del otro lado, de Cupía, y que finalmente decían, bueno, es que éramos de acá, pero también éramos de allá. Y le digo, ¿pero por qué? Y me dice, es que cuando teníamos bronca, pues el río nos servía de trinchera.
nos pasábamos para este lado a vivir. Y cuando nos encontraban de aquel lado, nos pasábamos para el otro lado a vivir. Y no cualquiera pasaba el río, Claro, pues. claro. Entonces hasta para eso le sirvió, ¿no? Sí, es que es bien interesante. Precisamente yo con esta forma de darle un honor al río, dije, pues le voy a poner la pieza, le puse en canoa, ¿no? En canoa se llama la pieza, y pues da esa reflexión que tú acabas de decir, todas estas historias. Mi abuela también fue comerciante e iban a Cala, ¿no? Que es donde estaba el punto de encuentro también, y se iban en canoa, ¿no? Entonces, ese papel tan importante que juega este medio de comunicación, que se rompe pues cuando llega la primera lancha, ¿no? Sí. Entonces, pero bueno, era también parte del cambio y los procesos que tienen los pueblos de ir cambiando y evolucionando, ¿no? Pero la canoa jugaba un papel importantísimo en nuestro río, ¿va? Y todo el discurso cultural que hay, aunque analizándolo desde la trinchera antropológica y social, los chiapacorseños siempre hemos sido así como un poco despectivos con la cuestión de la ribera, ¿no? O sea, el ribereño está de aquel lado. O sea, la ribera es de aquel... No, la ribera también es de este lado. De este lado. Somos ribereños, Sí. ¿no? O sea, todos los del pueblo de Chapecorso es ribereño, ¿no? Eso que nos quede claro, ¿no? O sea, es que el ribereño ganó de aquel lado. No, es del mismo pueblo. Entonces, lo único que ha hecho falta aquí para que amarre mejor la cosa culturalmente es que un día San Sebastián cruce de aquel En lado. canoa. En canoa, en lancha, como sea, pero Pues, que cruce. Fíjate Esquipulas, que esa Esquipulas. relación, exactamente lo que es, esa relación la hay aquí con Esquipulas. Ahorita ya no se hace, pero anteriormente, sí. anteriormente pasaba en canoa y se Exacto, quedaba se ya quedaba varios allá, meses, y allá ¿sí? se hacía su Y fiesta. hacía su Sí, fiesta, pues. regresaba en Esa enero. cosa es bien bonita. Incluso cuando regresaban acá a Esquipulas, en canoa también, y una gran fiesta. Claro. Y cuando le hacían la enrama, las personas de aquel lado venían y hacían su enrama aquí Claro. en lo La que es iglesia. el cementerio. Sí. Ahí cruzaban todas las frutas y todo en canoa y hacían su enrama aquí y ya la cargaban hasta... Pero sí había esa relación Por de los supuesto, santos. es Sí, que claro. es algo tan maravilloso porque es la única manera de poder encontrar las relaciones humanas buenas, ¿va? Entonces, digo, no estaría mal en un futuro promover esta actividad Sí. del señor. Incluso también el niño florero. Ahorita ya va también allá mira. a Monterrico, A Monterrico. y a Cupasmí, me Cupasmí, parece, ¿no? sí. No sé si llega Ok. también a Matal, pero sí, lo que sí sé Sí, que a también a Cupasmí, a Matal. Monterrico, llegan. Y en 26 y 27 de diciembre, algo así. Es que muchos muchachos Floreros. vienen de floreros. Claro. Y como ya son un montón, y como ya ves que allá también hubo un patrón, ¿no? Exacto. Que vivió de Sí. aquel lado, entonces, Sí. entonces pues hay esa relación, entonces ya le pidieron al patrón, oiga, pues préstenos tantito al niño florero, entonces se lo llevan, me parece si es el 26 y 27, está en un día en un poblado y al siguiente día en el otro, pero le hacen un fiestonón Grandísimo. enorme, pues. está muy No, bien. y nosotros nos tocó Porque ir está la todavía. interacción de Sí, todo nos el tocó ir tema. todavía en los primeros años que lo hicieron. Y no, hombre, es una convivencia que quizá nosotros no conocemos a todos, pero ellos te conocen, pues. Sí. Exacto, Pues sí, exacto. ¿no? Y es ¿No? muy bonito, realmente. Además, creo que es una buena oportunidad de poder reflexionar esta forma de colectiva de trabajo que tenemos en las fiestas. Un Claro. primer paso, ¿va? Entonces, digo, yo sé que nunca ha cruzado San Sebastián para allá, No. ¿no? Entonces, yo creo que si ya esto se hizo, hay que dar el paso, ¿no? No sé dónde está la política religiosa de poderlo dejar solo en el pueblo, ¿no? En el pueblo de acá, pero el pueblo también es allá. Claro. Sí. Sí, O sea, sí, cuando dicen, cierto. es que el pueblo es aquí. Esa es la connotativa es lo que hemos mismo, tenido, pues, ¿no? sí. Se supone que tenemos ya un proceso de evolución y una capacidad de ver la relación humana diferente, ¿no? Entonces considero que ya es el momento. Digo, en un futuro poder hacer un puente, ¿va? Y que ese puente sea el que sirva de enlace y que cruce San Sebastián allá, que son de las cosas maravillosas porque las fiestas tradicionales sirven para eso, para unir más a los pueblos, ¿no? Y esta es la relación que en mi caso me toca observar, hacer, y la única manera, quizás otros lo hacen escribiendo poemas o haciendo un texto, ¿no?
yo lo digo en una música, en una canción, en una pieza, ¿no? Y esto para mí me tiene muy lleno de satisfacción, porque en algo he colaborado para que el pueblo también sea observado, ¿no? Desde diferentes maneras, ¿no? Estas piezas, estos discos, yo lo he tocado en varias partes de México, en algunas otras partes de América Latina, también que hemos dado conciertos, ¿no? También. Entonces, considero que es la oportunidad para poder crear y dar a conocer, ¿no? Y yo la verdad es como aquella identidad, ¿no? O sea, lo llevo el pueblo donde sea. Claro. Oye, ¿y cómo se llama tu grupo? Bueno, habíamos quedado en un principio con el proyecto Sincretismo, ¿no? Pero se entendía como una pieza. Claro. Entonces, volvemos al diccionario de la lengua chiapaneca. Dije, pues tiene que ser algo que me identifique también con esta fuente de palabras, ¿no? Que había en el libro que dejó el ingeniero Mario. Entonces escogí la palabra Nambue, que proviene del río, ¿no? Que viene del río, quiere decir Nambue, ¿no? Entonces, y todos venimos del río, ¿no? Claro. O sea, todos de una u otra manera nos representa nuestro río, ¿no? Es el lenguaje importante de poder entender que el río es nuestra relación fundamental, ¿no? Aunque no somos expertos nadadores, pero de una u otra manera, aunque sea con jícara, nos bañamos en el río, porque es un río ahora muy peligroso, ¿no? Y desde siempre, ¿no? Sí, no, siempre, desde siempre, ¿no? Entonces, yo tengo una imagen aquí presente. Yo estudié en el colegio de monjas, la primaria, y estaba en 6º año cuando se escapan aquellos presos de la cárcel, ¿no? Y nos tocó ir de chismoso, pues, ¿no? Y allá iban los presos nadando en el río, pues, ¿no? Ahí estábamos de chismoso. Con mi amigo recabando Omar información, Nazar, ¿no? o sea. Y los compañeritos que estábamos en la primaria, ¿no? Entonces nos tocó ver esta imagen. O sea, el río es un montón de historias, da para mucho, ¿no? Claro. Nuestro río. A lo mejor son los que te platicaba de que se pasaban de... No se encontraba que ¿no? Entonces, pero sí, nuestro río, fíjense, qué maravilloso, nos hemos detenido a un río que nos ha dado mucho a todos, ¿no? Bastante. No solamente a mí una pieza, sino a ustedes todo un comprendimiento histórico, ¿no? Tanto tu padre, tu madre, ¿no? Que se conocieron ahí en este paso y cruce de comercio, ¿no? Y cuántas parejas más no se conocieron de esta forma, ¿no? Maravillosa. Mi abuela nos contaba muchas historias también cuando iba a vender a comerciante, y era de comerciante a Cala, ¿no? Nos contaba cosas y bueno, toda esta parte es lo que nos corresponde como un cruce cultural muy importante. Fíjate que ahorita que estás platicando eso, cuando estábamos más chicos también, mi papá platicaba que decía que no sé dónde descansaba, ¿no? Una noche, y el otro día le seguía. Ajá, sí. Pero que había una bifurcación de un camino, no sé para dónde, y no sé para dónde el otro. Pero que en medio había una estela, y que decían pues que era de un príncipe o un rey azteca, que ahí estaba enterrado. Ah, mira. Sí, que ahí está enterrado. Y cuando hicieron todo lo del Angostura y todo, acabaron con eso, pero dicen que allá había una estela muy bonita. Fíjate. Sí, y decían que estaba enterrado un príncipe o un rey azteca. Ajá, ¿no? sí, es cierto. Y regresando con todas estas pláticas de los reyes y príncipes y princesas, nos vemos la próxima semana.